En el año 2013, septiembre de 2013, aparece con fuerza un dato que quedó acá en Moreno. No fuimos tapa de medios nacionales ni coberturas importantes, cuando el simple número explicaba el horror de la barbarie, tema que yo he tratado con ustedes en algunas oportunidades. La barbarie es lo opuesto a la civilización. Estamos frente a un acontecimiento en La Perla o en Villanueva. Pero Villanueva, punto geográfico por excelencia para mirar lo que es el desmadre entre la necesidad social y la incapacidad de diseño político, llevó aquel año, 2013, era intendente Mariano Bues, a que luego del asesinato de Marcelito Antúnez se produzca una reunión en la escuela primaria número 8, que está sobre la calle Barker, y surgiera este dato: 14 jóvenes asesinados o muertos tan solo en un mes, septiembre del año 2013. Hoy, desde ayer, se reabre la instancia de Villanueva o la escuela. ¿Por qué no miramos el conjunto? Pensemos un segundo si la escuela, la primaria número 8, que comparte el playón deportivo con la secundaria 32, mañana se llena de rejas, se blinda la escuela. ¿No hay más narcomenudeo en Villanueva? ¿No gobiernan las mafias en Villanueva? ¿No hay circulación de la ilegalidad desde Ruta 23 a Ruta 25? Desapareció. Yo lo presento a esto así porque el padre del utilitarismo, un tal Jeremy Bentham, un británico, pensó hace muchos años atrás, desde el diseño arquitectónico, cómo debía ser una cárcel. Y la cárcel debía estar pensada, mensurada, diseñada, de manera tal que el recluso que estaba en una celda no percibiera que en la torre más alta había un vigilante mirándolo. Pero luego, con el paso del tiempo, ese hombre que estaba recluido por el delito cometido iba a adquirir una conducta propia, admitiendo que alguien lo miraba. Por lo tanto, el control y la vigilancia era mucho más efectiva porque ingresaba en el tejido social de esa persona, de manera tal que el castigo volviera a ser como una fuerza de recreación íntima e interior de aquel que quería ver la luz en algún momento. Un tal Foucault desarrolló una idea tomando este criterio arquitectónico de encierro, de vigilancia y de control para hablar del biopoder, y que esta era una superación, en definitiva, de lo que el Estado moderno y clásico había definido para establecer derechos y obligaciones y castigos a aquellos que no entendiesen de qué trata el conjunto de normas que regulan una sociedad. Y hoy estamos, para mí, no solo mirando lo que pasó en Villanueva, o lo que puede pasar en La Perla, o lo que puede pasar en Los Hornos, en cualquier lugar, sino algo más amplio, integral, un diseño panóptico de celdas. Nos invitan incluso los máximos dirigentes de este país a que nos movamos en celdas. Y solamente ahí podemos explorar nuestras mínimas libertades, y si salimos de ellas debemos ser señalados y castigados por no entender de qué se trata el funcionamiento social, aun cuando éste parezca una transgresión al modelo actual. Moreno duele, pero el país también duele, porque se requeriría en momentos como el que estamos viviendo desde hace tiempo, más agudizado en los últimos años, gestos de grandeza que no tienen que ver con los pseudo renunciamientos o pedidos de súplica para que todos entiendan de qué es la grandeza. Porque si creen que todos funcionan por los focus group, o por las encuestas, o por las mediciones, aquellos que dicen entender qué le pasa al pueblo se están mofando de él. Deberían ser mucho más sinceros en decir: estamos peleando por el poder y lo que deseamos es aumentarlo, sostener o no
pasearnos del mismo para luego discutir un programa o algunas ideas que hagan al supuesto renacimiento de la política, que es una materia extraordinaria, es un bien social cuando se aplica en un concepto, yo no digo libertario, con cierta libertad. Por lo tanto, volver a Villanueva es recordar, para mí, una frase que me entregó en aquel momento, no la mamá de Marcelito Antúnez, sino un docente, Enrique Elías, que estuvo en este programa. Y dijo que en la reunión que mantuvo con sus compañeros de trabajo en esa escuela, con funcionarios de la municipalidad del área de niñez y de unidades sanitarias, lo golpeó severamente en su desandar cotidiano. Hubo la frase de un chico a quien se le preguntó, ¿qué querés para el futuro? Y dijo, si vivo el año que viene, vuelvo a la escuela. Yo creo que eso arrasa con todo aquello que a diario escuchamos. Lo arrasa, ¿eh? Se lo golpea. Sin embargo, algunos todavía no entienden qué es ponerse de pie y hablar francamente a aquellos que en el día a día y en el territorio la sufren, la padecen y, si quieren ustedes, sobreviven. Y ya no es únicamente lo horroroso que es la falta del plato de comida, sino la visión de vivir mañana. En Moreno hace muchos años que existen sobrevivientes, invisibilizados, que no pueden ser utilizados en campaña, nunca. Sin embargo, esto a veces ocurre y es a menudo. En el programa de hoy voy a charlar con un concejal que entiende perfectamente porque estudió, porque se preparó, porque tiene los argumentos para charlar en este programa, debatir en este programa, de qué se trata un modelo ambiental, de prestación de servicio público y de visualización de lo que debería pasar y que el próximo año tendría que ocurrir, cuando se discuta nuevamente el pliego de la basura. Charlaré con Karina Álvarez, que es concejal, sobre esta cuestión tan difusa de alternativa federal, que tomando la expresión de Sergio Massa hoy, en la convención del Frente Renovado en Parque Norte, queda facultado el tigrense para ampliar la base de sustentación que él la denomina nueva mayoría. Y como hace tiempo dije en este programa que una nueva mayoría significa, en forma clara, discutir, hablar y consensuar con el kirchnerismo, si no, no hay nueva mayoría posible, es en qué queda aquella idea de alternativa federal como una tercera posición viable, necesaria y que un 50% de la población está esperando o espera. Y aguardo para charlar con Karina Leguizamón porque ocurrió algo que tiene que ver con esta parte de la editorial que me refiero, a lo que es la celda y sobre todo admitir que hay algunos muros que se derriban, sobre todo cuando nace la fuerza desde abajo e interpela a una estructura patriarcal, en este caso es perfecta la definición, en cuanto a un tribunal de Mercedes y sobre todo a un fiscal de juicio a quien conozco por otro caso y otra causa que fue la de las hermanas Jara, estoy hablando de Guillermo Altuve, que sostuvo hasta último momento la imputación a una mujer, como Yanina Farías, haciéndola responsable de no haber cuidado a su hija cuando el asesino, Leguizamón, la mató a golpes, teniendo Yanina un retraso madurativo y purgando una condena. Veo que se habla muchas veces arriba de por qué la prisión preventiva actúa y ejecuta. Bueno, abajo ocurre siempre. Y Yanina estuvo 600 días presa. Nunca supo durante el primer tiempo que su hija había muerto y obtuvo la libertad por la convicción, la apoyatura y la determinación de los que abajo siguen transitando el barro y de allí forjan tan solo algo que se llama ilusión. Presentación del programa y charlamos con Néstor Joao sobre este planteo sobre el Moreno limpio, que creo que todos nos merecemos. Ya venimos.
Bueno, Néstor, gracias por estar aquí. Con él discutimos largamente, y no lo voy a hacer esta noche, a propósito de lo que fue la elaboración del pliego en la gestión de Mariano Bues y lo que le dio una continuidad a la parte privatizada, o concesionada, mejor dicho, de lo que es la recolección de residuos domiciliarios. La primera pregunta para usted sería, ¿por qué las fallas son sistémicas si todos entendemos de qué trata el sistema? Bueno, buenas noches nuevamente. Gracias por estar aquí. No, al contrario. Básicamente creo que hay que, y vamos a hablar específicamente de lo que fue el pliego Moreno, hubo un salto cualitativo entre el pliego anterior y este pliego. Se trataron de incorporar nuevas tecnologías, se incorporaron nuevas metodologías de trabajo, siempre la medición sigue siendo por la cuadra, pero a lo largo de estos años se ha visto que el Ejecutivo no ha estado a la altura, no digo del pliego, sino del control de lo que es la empresa concesionaria. Si el control era el salto cualitativo del anterior, sí, ¿no es más grave? Ya no hablo del pliego, sino el nivel de ejecución del mismo, del contrato. Creo que estamos en una etapa que no es de ambigüedad, sino es de recambio. Este nuevo pliego, digamos, el último, incorporó una fase que fue la fase tecnológica, sí, que fue GPS. Este sistema en los últimos 6 años dio un salto enorme en cuanto a lo que es el seguimiento de lo que es un móvil. Nosotros en aquel momento se incorporó que debía haber un seguimiento de los móviles, pero no se incorporó porque no estaba el concepto del control del móvil en forma satelital. Claro. Porque todavía no se podía hacer. Entonces hubo como algo intermedio. Vos podías seguir el móvil, pero el control seguía siendo terrestre, es decir... Si la camioneta iba. Si la camioneta iba. Entonces, quedamos ahí como a medio camino, temas que estamos analizando para incorporar o dejar ya en la agenda del próximo pliego. Entonces, ahora, Gaudio estuvo en este programa y destacaba que con el GPS sí se podía determinar vía satelital si el camión pasó o no pasó. Incluso a partir de esa visualización más el 0800, se podía darle a la empresa 24 horas para que haga el servicio, que después se termina convirtiendo en 72, ¿no? 72 horas, y entonces ya no es frecuencia 6. Lo que quiero decir, si el sistema está, ¿eso no debería, derivar en multas claras? Es decir, esto es lo que multamos porque el camión no pasó. Claro, pero acá justamente lo que yo te estaba diciendo, hay algo que nos dejó la tecnología en el medio, porque al ser el seguimiento pensado desde el punto de vista físico, sí, vos tenías que notificar a la empresa de lo que vos habías visto y tenías 24 horas para resarcirlo. Sí. Con lo cual, vos hoy automáticamente en tiempo real estás viendo si pasa o no pasa el camión. Claro. Con lo cual se lo tendrías que descontar. Pero el pliego no, ya te digo, no estaba en ese momento la tecnología para tenerlo en tiempo real. Vos podías seguirlo, pero no estaba la tecnología. Hoy está la tecnología. Hoy la tecnología Bien. está. Entonces, ¿qué pasa? Al haber las 24 horas, se te salta una frecuencia, con lo cual una frecuencia 6 puede pasar a ser una frecuencia 5. ¿Por qué? Porque el servicio que no te lo hicieron hoy, si te lo hacen mañana, ya te falta un servicio, no te lo recuperan el domingo. ¿Esto no se pudo registrar así? Que lo estamos charlando claramente con el concejal Joao. ¿Entienden lo que está mirando el programa? Si es por día y por cuadra, esto es tan viejo, pero uno paga si el camión pasó. Exactamente. Si el camión no pasó, al ser por día y por cuadra, se tiene que hacer el descuento. A ver, ¿no? Nosotros lo que habíamos hablado en su momento era que con el devenir de lo que fue el desarrollo del contrato, la frecuencia 6 prácticamente es impracticable, con lo cual decíamos, renegociemos las frecuencias. ¿Para qué? Porque nosotros teníamos una parte que era municipalizada y la verdad que el servicio municipal también tiene sus problemas. Decir, bueno, bajemos las frecuencias, coloquemos frecuencias en algún sector que lo tengamos menos cubierto, y vos con una frecuencia 4, ahí sí las 24 horas te dan la posibilidad del descuento. ¿Eso lo vio después del pliego o antes? Eso digamos que se vio en el devenir del pliego. ¿Por qué? Porque algunos sectores la frecuencia 6 es excesiva, porque no producís tanto residuo en ciertos sectores para tener el camión de lunes a sábado, ¿correcto? Entonces, cuando se hicieron esos planteos, bueno, hubo un cambio de gestión, la nueva gestión tal vez siguió un poco con lo que venía haciendo la gestión anterior, los funcionarios venían con una inercia y digamos que los 6 años ya se están acabando y no hubo tiempo de sentarse a rever el pliego integralmente. Creo que ahora es la oportunidad, porque ya el año que viene se vence y estaríamos ya en el proceso de hacer evaluaciones, es donde podemos incorporar todas estas cosas, estas fallas, y calculo que el pliego
tiene que ser superador a y me parece que hay que ir avanzando en ese sentido. Cuando usted dice, concejal, que la frecuencia 6 era inviable, ¿qué relación tiene esto con el estado de las calles? A ver, no es que sea inviable, era excesiva. Sí, a lo mejor Vamos a decir, cuando cambio. vos haces los estudios, excesivo. de la recolección por tonelada, te das cuenta que a lo mejor estás recogiendo menos y lo podrías juntar en paquetes más, un poco más espaciados. Voy a modificar la pregunta. Sí. El estado de las calles, la transitabilidad, ¿no hacía inviable empleo de estas características? Sí y no, y te voy a explicar por qué sí y por qué no. Porque se había pensado, y dentro del pliego figura, una serie de contenedores y un programa. Se adelantó Joao. Claro, Porque... exactamente, estaba pensado. ¿Para qué? Para que vos, si por ejemplo tenés una vía asfaltada en un barrio, que en las cabeceras de las calles de tierra se colocaran los contenedores y que hubiese un plan de información y capacitación del vecino para que los días de lluvia, que el camión no puede ingresar a esa calle de tierra, el vecino traslade su bolsa de residuos hasta ese contenedor y ese contenedor sea luego extraído, limpiado y se hace la recolección de dos maneras. Los días de lluvia te tenés que acercar al contenedor, claro, y los días que digamos, el camión puede transitar, en ese caso lo retiras. ¿Por qué no se pusieron los contenedores? ¿Quién pagaba los contenedores? Los contenedores son de la empresa. Bien. La empresa, es más, en el pliego... ¿Por qué no se le exigió a la empresa lo que el pliego, este elemento que está contando Joao, era parte de la superación? ¿Por qué decía? Porque el argumento de la empresa, yo no puedo transitar en una calle que está destruida, el vecino, si deja la basura y no pasa el camión muchos días, se acumula en la misma, hay un problema sanitario, pongamos un contenedor. De hecho, en las discusiones que se dieron previo a la votación del pliego, este era un elemento central para justificar que se podía sostener de la manera que al día de hoy no se sostuvo, porque los contenedores, salvo los que yo vi en Moreno Centro, después no lo vi más. Bueno, eso fue una crítica de mi parte, fue eso en la gestión de Mariano Güez, que se realizó, creo que fue en el último año de Güez, que pregunté por qué pusieron los contenedores, yo ya no era concejal, y pregunté por qué pusieron los contenedores en la calle, porque los contenedores no estaban diseñados para el centro urbano donde vos podés transitar con el camión, llueva o no llueva. ¿Sí? La respuesta fue, en los barrios no se ven. Me resultó hasta casi en los barrios no se ven, fue la respuesta. Entonces le digo, no, me parece que estabas equivocado, y avancé sobre esa discusión diciendo, vos tenés, incluso en el pliego tenés más, porque se piden bateas para lo que es la mitigación de los microbasurales. ¿Qué frase? En los barrios no se ven. Bueno, un gobierno tiene que hacer que se vea. A ver, ¿no? A mí no me interesa que se vea o no se vea, lo que me interesa es que sea operativo, porque el contenedor... Pero esto venía atado a lo que usted dijo recién, que era un programa de difusión de cómo debía hacerse la recolección, incluso en condiciones que no son las óptimas. Y mira, y voy a avanzar un poco más. El pliego tiene en algunos capítulos y artículos la incorporación de lo que es no reciclado, pero sí separación en origen. Es decir, donde también la empresa tenía la posibilidad en este programa de empezar a hacer separación en origen junto con el municipio. Cosas que me parece que desde la parte municipal no fue ejecutado con la amplitud que te daba el pliego, y la empresa, obviamente como toda empresa, si no me lo exigen, no lo ha puesto en funcionamiento. Ahí lo dice Néstor, clarísimo. Si el gobierno no le exige a la empresa que cumpla el contrato que firmó y que armó el gobierno, es clarísimo. A mí me exime de comentarios, porque en definitiva lo que estoy charlando con Néstor Joao es que no cumplir el contrato es una peor calidad de vida. Es una peor calidad de vida, porque la basura se acumula. Yo creo que en algún momento se tiene que trabajar interdisciplinariamente de qué significa la acumulación de basura en términos sanitarios y de ambiente. Yo creo que es un salto que nos tenemos que dar. Yo creo que la higiene urbana, para llamarlo como es su nombre, es fundamental de acá a los próximos años, y ya tendría que ser. También se decía antes, ¿usted recuerda, Néstor, que se decía antes lo mismo, exactamente lo mismo? Y hay un punto que vos me escuchaste el año pasado decirlo en el recinto, de qué pasa con los estudios comprometidos por las universidades, porque tiene que haber estudios que están incorporados en el pliego, que tendrían que haber sido hechos, donde la empresa tenía que pagarlos
y el municipio los tenía que recibir. ¿Para qué eran esos estudios? Para saber realmente cuál era la calidad del servicio o cuál era la cantidad de basura que estábamos emitiendo para poder hacer un programa, poder corregirlo, poder ir más sobre los focos infecciosos que tenemos. Bueno, esos datos hoy no están y yo lo reclamé y ahora estamos trabajando y se le exige a la empresa, en estos días la comisión ya lo sacó la comunicación, de que vamos a pedir la auditoría ambiental. Tercer tema, para mí muy importante lo que está diciendo el concejal. Esto estaba en el pliego, desde el comienzo. Exacto. Se tenía que hacer una auditoría externa, precisamente por todas las polémicas que había generado el vínculo entre lo público y lo privado, entonces alguien externo que evaluara qué nivel de cumplimiento tenía ese contrato, con lo cual hasta se podría pensar que aparecían las fallas públicas y privadas. Ahora va a salir, es decir, el año que viene se va a discutir y ahora se hace. Sí, digamos que se estaría comenzando en estos días. Lo que por ahí avanza un poco más son herramientas que a ver, esto es muy dinámico. Eran herramientas, Néstor, que estaban y debían ejecutarse, porque cuando desde este lugar humilde digo, pagamos lo que no tenemos que pagar, yo le agrego que había herramientas del pliego nuevo que dejaban de lado aquello que no se hizo y que no se cumplieron. Exactamente. Es decir, hay cosas que uno por ahí en el afán de avanzar y mejorar va sobre esto. Hoy no tenemos los datos que nos permitiría estar mejor posicionados para hacer un estudio más profundo de cómo tendríamos que encarar la basura para los próximos 6, 7 o 10 años. Claro. Entonces, hoy tenés muchos barrios que son espontáneos, que son por ocupaciones, que tampoco hay una legislación o hay una forma de cómo vas a ir a mitigar esos lugares, que es donde más tenés que llegar y donde tenés que tener una higiene urbana más sensible, porque en cuanto se te formó un foco infeccioso, tenés los hospitales atestados de gente por cosas que son elementales, que son bacterias o enfermedades devenientes de la higiene urbana. La última consulta, que tiene que ver con la rendición de cuentas, yo lo dije acá en una editorial. Se presupuestó para el año 2018 la cifra de 455 millones. Y este modelo genial de Festa pagó 432 millones. Yo la verdad, si usted me puede explicar qué es esto, se lo agradezco. Porque no existe antecedente en donde lo que se presupuesta en un año, por su estimación presupuestaria, a fin de año sea menor de ese número. Nunca pasó. Sin embargo, en la rendición de cuentas aparecen valores oficiales, que yo lo dije aquí, 2016 286 millones, pagaron 240. Pero después aparece en el año 2018 una redeterminación de precios, 122 millones, después 9 millones. Con lo cual no me da nunca la cifra. Mire que de matemáticas sé poco. A usted por ahí le da, explíquemelo. No, la verdad que vos tuviste un proceso inflacionario y dentro del pliego vos tenés dos redeterminaciones de precios, una es por inflación y otra es por salario. Generalmente cuando vos tenés ese tipo de vos presupuestás, es una proyección de lo que vas a pagar. Más allá de lo que hubo algunos descuentos, hubo algunas subejecuciones y hubo algunas redeterminaciones. Yo te digo, a mí me faltó un pasivo, que yo creo que está en el pasivo, de 40 millones respecto al año anterior. Es decir, ¿y del otro año? Y del otro año 30 y algo también. Y empezamos a sumar. Y empezamos a sumar, que creo que tenemos un pasivo de 70 millones. Ahora, debería ser esa información clarísima, porque también tiene una vinculación con lo anterior. No controlo, pago todo, traslado pasivos, y después la pagamos todos, ¿eh? Pues este chiste la pagamos siempre todos. Y tenemos menos, cada vez menos. Es que acá yo voy un poquitito más allá del presupuesto. Yo creo que lo que estamos poniendo en juego en flaquear con la higiene urbana es la salud de la gente. Y ahí vos tenés una redeterminación que no va por un precio o no va por una calidad de servicio. Va por un tema que estás poniendo en riesgo tu vital fuerza del municipio, que es la gente. Y los barrios más humildes. Entonces yo creo que la basura tiene que ser tomada como, y me has visto discutir en este punto, como tema de Estado. Es decir, no tiene que ser un ítem que yo lo tercerizo y se lo doy al mejor postor. No, tiene que haber un programa integral y creo que el pliego, y tendremos que aprender de errores, no tiene que ser algo cerrado por 6 años. Tiene que haber redeterminaciones anuales o
cada 2 años, pero tiene que haber un proceso en el cual vos tenés que hacer una redeterminación, rever cuáles son los problemas, esto es lo que hablábamos recién de la frecuencia 6, y tratar de hacer una redeterminación laboral y que sea algo un poco más flexible con el control tecnológico que hoy sí tenemos. Y algo que vos dijiste recién, y va en esto, lo que la información no aclara, la especulación te lo empaña. Usted vio finalmente en un papel, porque hay dos formas, usted de esto entiende, porque además de ser un hombre instruido, técnico y leído, hay dos formas de negociarse el descuento. En la factura, 5 millones y tiene que decir por qué. En la factura, pues se le descuenta. Yo no lo vi. ¿Usted lo vio? Yo vi 2 descuentos. ¿En dónde? ¿Y cómo? Porque esta es la forma. En el pliego, lo vimos hará 15 días, en una reunión que hubo en la Secretaría de Obras Públicas, donde accedimos, estuvimos con el 0800, estuvimos viendo todo este tema. Sí. Es más, fuimos a ver el GPS para poder ver esto un poco lo que yo te comenté, pedimos los expedientes y ahí pudimos ver los expedientes que fueron descontados, no te quiero mentir, fueron cerca de 5 o 6 millones de pesos, en 2 órdenes de servicios, y después estuvimos viendo las órdenes de servicios que se están ejecutando, porque evidentemente la empresa no es automático, sino que vos tenés una litigación, un reclamo y una apelación de la empresa. Gracias por estar aquí. Al contrario, buenas noches. Bueno, con esto de los descuentos, fue rendición de cuenta del año 2017. 18. No, el 2017, Barreiro dice, hay descuentos por 11 millones de pesos. Un año después, rendición de cuentas 2018, dice, el global de los años acumulados dice 5 millones. A mí me faltan 6. Yo también vi órdenes, porque las trajo aquí Gaudio. Y yo dije, muestren el descuento. Hasta el día de hoy, el expediente que veo yo hago, bueno, yo lo vi antes, pero el descuento es, en la factura se le descuenta al señor del Trébol. Y yo no las vi. Eso como primera medida. Espero que todo esto que se llaman fallas, usted las tome como algo que es público. Acá no se puede dilapidar la poca plata que tiene Moreno. En la discusión del pliego anterior, cuando se hablaba de los contenedores, de las bateas, de la información, de las campañas, se pensaba en los barrios. ¿Sabe dónde fueron los contenedores? A Moreno Centro. Porque la gente del barrio no entiende. Esa es la mirada que la dirigencia ha tenido sobre los barrios, porque el elemento central que ha entregado, además de las discusiones que podemos tener de números, es que si en un barrio no pasa el camión y las calles están rotas, se arman los basurales. Y después vienen las epidemias, y después la salud, y las salitas desbordadas y no hay vacuna, entonces la gente se muere. Y no nos enteramos nada de esto. Entonces no es una cuestión económica de cómo se le paga, sino que es indecente, inmoral y roza con cierta ilegalidad, porque yo no puedo olvidar que el concejal López hizo una denuncia penal que quedó ahí, pero desde Mercedes le dijeron a Pontecorvo, investigue. Hasta acá yo no me enteré que Pontecorvo investigue. Pausa, ya venimos.
El yo te creo es incómodo, pero desde lo hermoso. Es creer a pesar de que adelante o por delante se sabe que va a haber muchísimos obstáculos. Sobre todo, desacreditar el yo te creo. Funcionamos así porque, como dije en el comienzo, esta es una elaboración arquitectónica de celdas de pensamiento, entonces nos ubican allí. Y aquel que no se entiende en la alienación queda corrido, entonces hay que traerlo. Y para traerlo es que no tiene que hablar demasiado. Un grupo de mujeres, siempre, mayoritariamente mujeres, creyó desde el inicio en la inocencia de Yanina, siempre. Entonces el corolario de esa determinación muy barrial, de ver a un grupito de mujeres en algunos barrios, está acá Karina y Fabiola, hablando Fabiola de su hijo, pero también de Yanina, y hablando de las presas y hablando de los presos, era ante el silencio ensordecedor de aquellos que pasaban por el costado. Yo lo vi. No digo que sea así, tan solo estoy transmitiendo mi sensación. Entonces, cuando se llega a la instancia de juicio oral y aparece un tal Altuve, que además de ser patriarcal y misógino, es un hombre que tiene que formatear a todas aquellas personas que creen con el poder de la ley. Entonces, había que trabajar, desde la visión de Altuve, que Yani no había cuidado a Xiomara. Y lo sostuvo casi hasta el final. Y no se le movió un pelo. Pero afuera había cabellos moviéndose, piernas que transmiten mucha energía y andan por el barro diciendo: Yanina, con retraso madurativo, hizo lo imposible para cuidar a su hija, pero fue vejada, fue abusada, fue sometida y finalmente no había tantas pruebas para sostener a Yani en la cárcel, pero fueron 600 días. Con lo cual, el gran trabajo ahora de estas mujeres y de otros y otras es que el muro no sea elástico. ¿Sabe qué me dijo Karina por teléfono? Me dijo, Yanina, me dijo, yo quiero una casa para vivir con mis 2 hijos. Eso es lo que quiero. Es como si el encierro le hubiese dado desde afuera la energía para decir, yo quiero construir algo que sea mío, no quiero estar más con mi vieja, ni con mis hermanas o hermanos, quiero algo mío para cuidar a mis pibes, a los 2 varoncitos. Y es tan fuerte y es tan íntegro lo que dice ella, que lo manifiesta de pie, sin arrodillarse ante nadie. He invitado a Karina y a Fabiola, iba a venir Laura también, pero por algún problemita no está acá, pero ya le voy a invitar a Laura, porque son partícipes necesarios del creer. ¿Y a vos qué te pasa con esto? Y bueno, nada, a medida que te iba escuchando, es como que iba reviviendo ese momento de lucha, ¿no? Como revivir y constantemente, porque el caso de Yanina Faría no es un caso aislado y vos bien lo sabés porque has acompañado muchísimas luchas anticarcelarias, ¿no? Sí. Y la verdad que revivirlo y dijimos... tenemos que pegarle fuerte al Altuve porque no es la primera vez que encarcela una mujer víctima de la violencia machista que surgen en los barrios, donde estamos más atravesadas y atravesados por el patriarcado, donde nadie se anima a ir, donde todas hoy usan pañuelitos verdes y se llaman feministas, pero en la acción directa no pisan un penal. No acompañan a los familiares, o sea, es un entrevero de cosas que uno pasa y por eso hoy ya no permitimos más que vengan a hacer política con nuestras hermanas, ¿no? De las barriadas más pobres. Y lo que le pasa a Yani, le pasó a La Jara, le pasa a Yanina González, le pasó a Reina Marazzi, un montón de mujeres pobres, vulneradas en todo sentido por el sistema y sumarle la cárcel, que eso, las cárceles no la hicimos nosotros, las pobladas, la gente pobre, la hicieron los políticos, ¿no? Y la reforman y sería mejor que haya más cárceles para que no haya tanto hacinamiento, como si fuese que las cárceles es la solución y la salida para tanto flagelo que padecemos los pobres de las barriadas. Por eso creo y me siento muy empoderada hoy en día y creo que desde la práctica estoy aprendiendo, ¿no? Y me siento como que orgullosa de no haber claudicado y me siento orgullosa
de haber elegido este camino de la lucha y del escrache y de acompañar y de creer a las hermanas de las barriadas, y creo que cada vez más convencida vamos a lograr empoderar a muchas mujeres, a muchas hermanas de las barriadas, ¿no? De nuestra clase social, obviamente, ¿no? Sin tener que poner un trapo político. Claro. Así que nada. Ahí estamos mirando unas fotos. A mí siempre me conmovió Nora Cortiñas, ¿no? Por su decencia y su extraordinaria capacidad de ubicación y nunca perder el objetivo, incluso en momentos difíciles. Entonces yo la veo en las fotos a Nora. Bueno, esa foto, si la congelas, Martín, es una foto de alegría por la lucha, pero es una foto de resistencia. A veces las máximas alegrías que podemos tener es saber que se conquistó algo, pero es como hasta la victoria siempre, que será todos los días una lucha. No es una bandera, no es un papel, sino que, bueno, Yani está en libertad, porque esas mujeres que vieron ahí en la foto le creyeron siempre, y está Fabiola, que acompañó eso, pero también ella quiere que le crean sobre su hijo, ¿no? Diego Chávez. Entonces, es esto cuando se nutre el barrio de ese sentimiento que es la injusticia que nos atraviesa, y aún así nos vamos a defender con las herramientas que tengamos. Eso se llama legitimidad. ¿Qué te pasó a vos con todo este proceso? Y fue una cosa extraordinaria lo que uno vivió. Ya nos había pasado una semana anterior de haber acompañado también a un chico, Axel Romero, también se consiguió la libertad, en un juicio de que eran 3 días de audiencia, en 4 horas el chico queda libre. Después continuó lo de Yanina, que se tenía muchas expectativas, toda la confianza en el abogado, pero nosotras teníamos muy en claro a lo que nosotras íbamos. El que haya salido Alejandro Bois a decirnos que se había conseguido la libertad fue un peso impresionante el que nos pudimos sacar de encima, fue un orgullo impresionante de saber que estaba con la gente adecuada, que estoy caminando de la mano de una persona para mí valiosísima y grandísima como es Karina, y el resto de las chicas obviamente que acompañaron y acompañan. Y también muchas expectativas, me llena para ahora el 24, que es el juicio de Diego, donde también las mismas chicas, las mismas mujeres que formamos la Comisión por la Libertad de Yanina, obviamente que más que yo no va a querer estar nadie el 24, pero son las mismas que nos van a acompañar a arrancarlo a Diego de este estado, de esta atrocidad que están cometiendo con él, como lo hicieron con Yanina. La diferencia, Diego, son muchos días más, ¿no? Pero claro, siempre con la expectativa y la esperanza de que sabemos que vamos por el camino correcto, estamos con la gente adecuada y nunca nos olvidamos de dónde salimos, nunca nos olvidamos nuestra posición. ¿Qué es esto, Fabiola, de nunca nos olvidamos de dónde salimos? Es que somos muy conscientes. ¿Qué profundidad tiene eso? Muchísima. Porque Karina también lo traía, ¿no? Sí. Pero somos de acá, somos de acá, somos de barrio, somos gente que la venimos peleando desde que nacimos, porque la venimos peleando desde que nacimos. Nosotras no tenemos un lugar, una oficina, un sillón, un sueldo exuberante. Nosotras, si nos salimos a ganarnos el mango, no lo tenemos. Nosotras sabemos lo que es mirar a los pibes a los ojos más de una noche o a veces al mediodía y decirle, hoy no hay para comer. Nosotras somos las que cargamos los bolsones ahora, hoy por hoy, en un penal. En mi caso, a llevárselo a mi hijo. En el caso de las chicas fue llevárselo a Yanina. Yo no he podido ir a ver a Yanina al penal por un tema de laburo y se me complicaba también con el tema de Diego, porque si yo no iba a laburar, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacías? Pero siempre trataba de poner mi granito y de mandarle algo o acompañar siempre en lo que se pudo. Lo primero que tenés que aprender, lo primero que tenés que saber es a no olvidarte tu lugar. Lo primero también que tiene que acompañar eso es no dejarte convencer con nadie. Porque a mí muchas veces me ofrecieron desde un lugar político un acompañamiento de que nunca lo acepté. Yo fui a buscar a Karina meses después de haber iniciado la causa de Diego, fui a buscarla a Karina porque sabía quién era, sabía su labor, su trabajo, la garra que le ponía a todo. Y pude decirle que no a quienes quisieron representarme desde un partido político, porque si bien Diego es un preso político, yo nunca quise que se hiciera política
con la causa de Diego. Porque si yo me pongo a ver, Diego cayó en el momento del kirchnerismo, sigue preso en el momento del macrismo, vinieron de izquierda también a ofrecerme cosas que no van. Yo no voy a vender a mi hijo. Yo he hablado muchas veces del muro elástico, es decir, una persona que sale, recupera su libertad y ¿qué hace afuera? Yanina no tenía documento nacional de identidad. No sé si hoy lo tiene Yanina. Quiere una casa para estar con sus 2 pibes. Entonces, esa alegría del salir, ahora es todo un trepidar de paredes para que alguien escuche, y ese grupito de mujeres, que son ellas 2 y algunas más, comienzan la otra batalla, es decir, lo que le hicieron a Yanina, no que lo reparen, porque es irreparable, estar preso es irreparable, más con condiciones infrahumanas y sometimiento de toda índole. ¿Qué se hace por Yanina ahora? Ahora continuamos con el seguimiento, o sea, el acompañamiento que es de haberle, dado un respiro, que esté con su familia, Sí. con sus vecinas, sus amigas, que pueda palpar la libertad, porque a veces es re difícil Sí. y sacarse las rejas de la cuerpa, ¿no? Y lo que le está pasando a Yani es un entrevero de emociones. Tengamos en cuenta que ya no hizo el duelo, tengamos en cuenta que en el penal, en las visitas que ella ha tenido, como ADAJUS, como CPM, como REDI, mucho acompañamiento desde el lado de estos organismos de derechos humanos, el cual ella no entendía nada, que nunca pudo ir a una escuela especial cuando era niña, en 3er grado, ya la sacaron de la escuela pública porque ya no podía estudiar por el tema del retraso madurativo que tenía. Sumale a que nunca supo si en realidad se llama Yanina. ¿Entendés? O sea, se llama Yanina simbólicamente porque le dijo la madre siempre. Sumale a todos los derechos vulnerados de Yanina, sumale a que, Yani ahora tiene que aprender a tener que hacer trámites, cosas que nunca le han enseñado también, ¿no? Una familia en un contexto que vive en total hacinamiento, una familia muy pobre en Santa Brigia, una familia que ninguna de las hermanas de Yanina han terminado la primaria, sumale a que ella está haciendo todo el esfuerzo hoy en día para poder costear los gastos de útiles y todo lo que se viene de la comida del día a día. Por eso ahora nosotras obviamente que vamos a empezar a hacer el acompañamiento para que el Estado se haga cargo de todo lo que se tendría que haber hecho cargo, que obviamente que sí se hizo cargo de meter en cana a Yanina siendo inocente. Desde acá de Moreno se la llevaron porque es una práctica constante que tienen todas las comisarías y ningún político de Moreno hace un parate. Ni siquiera el director de Derechos Humanos que los está viendo porque lo vio en las redes sociales, el caso de Yanina, él mismo me lo apuntó, me dijo, ¿viste este caso? Yo le digo, ubicaron a la piba y es como yo hago esta denuncia pública porque viene al caso teniendo un sueldo, este muchacho, Emiliano Quintero, yo trabajé en Derechos Humanos, soy testigo de eso, y cómo se cagan en los pibes de la barriada, cómo se cagan en las pibas. Entonces, esto no merece perdón y no merece olvido tampoco. Por eso hoy nosotras también queremos tomar una acción contra la Fiscalía de Moreno, que son los que abrochan estas causas, son los que abrochan estos fraguados policiales y no investigan, y nosotras, nosotres, tenemos que terminar trabajando por ello. Entonces, como que estos flagelos se tienen que acabar. Yanina marcó un precedente importante, ¿no? Sí, el claro. haber sido absuelta, libre de culpa y cargo. ¿Y quién le paga los 2 años que Yani estuvo sin sus hijos? ¿Quién le paga tantas pibas que hoy están presas? Bueno, la última, ¿el juicio de tu hijo cuándo es? 24 de junio. 24 de junio. También en Mercedes, y también tenemos, aún no se definió todavía el tribunal, pero también tenemos la alta posibilidad de que el fiscal sea Altuve. Es todo Altuve. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Bueno, Gracias. vamos a estar atentos a lo que pase porque tiene que salir en libertad Obviamente que sí. y los culpables tienen que pagar. ¿Sí? Pausa rápida, Martín, y venimos en el cierre del programa con la concejal Karina Álvarez.
Bueno, ¿cómo hacemos esto de efectuar una nota periodística en el programa con alguna certeza de aquello que va a ocurrir o va a suceder? Hay una fecha que es el 12 de junio, después el 22. La primera fecha determinará las alianzas o los frentes electorales y después el 22 de junio la nómina de candidatos. Para arrancar esta parte del programa, que es la final con Karina Álvarez, es si ella es precandidata a la intendencia por una figura que ha dicho que sí va a ser candidato a presidente como Roberto Labaña. ¿Qué es lo que me podés decir a esta altura de la noche? Y con tantas cosas que suceden en términos de especulaciones. Buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Primero te puedo decir que este año la política es atípica. Porque más allá de todas las discusiones que están en la formación de las listas, nadie se está enfocando en la problemática que tenemos en el país y en el distrito. Como dijo Labaña, él está esperando, él va a ser candidato, yo soy precandidata de Labaña, él está esperando que todos se peleen, se amiguen, se abracen. Ayer eran enemigos, hoy son todos amigos. Ayer imponían, hoy aceptan. Y él lo que está llevando es la propuesta a todos lados de cómo sacar el país adelante. Obviamente que en 4 años no se va a poder hacer, ni a nivel nacional ni distrital, y es el mismo mensaje que yo estoy bajando en el distrito. Porque están todos peleándose, porque quién va a ser el candidato, y no se están enfocando en la problemática y de qué forma se puede tratar de salir un poco adelante. ¿No es una imposición de Labaña decir yo soy candidato sin primarias? ¿No funciona como una imposición? Mira, depende del lado que lo tomes, Sí. porque él es algo transitorio. Sí. O sea, él no va a ser... Él, acordate que fue el ministro de Economía en la época de Néstor y fue el que subió el PBI, el que arregló la problemática del corralito. Es la opción, va a ser transitorio, no va a ser eterno, no va a querer renovar un mandato más. Entonces, él está enfocado en traer todo el plan para sacar este país adelante, no en otra cosa, en ambiciones de poder, que es lo que otras personas ven. Lo dijo Ricardo Vago en un programa que hicimos aquí, que era un acto de un hombre con conciencia, pero profundamente inconsciente. Porque claro, él no quiere perdurar, sino que tiene en su bagaje aquello que pasó en el año 2002 en adelante. Exacto. Bueno, lo que pasa es que 2002 a lo que se viene no es lo mismo. No es lo mismo. Tal vez la pregunta es ¿por qué no una primaria? ¿Por qué una primaria con Massa, aunque Massa hoy dejó abierta la posibilidad de un diálogo más vinculado con el kirchnerismo, me parece a mí? No es tan definitorio el discurso de Labaña como si lo tiene Pichetto o lo tiene Urtubey. Incluso Labaña dijo ni con el kirchnerismo ni con el macrismo. Entonces, ¿cuánto hay de egos y a qué distancia estamos de un programa político? Un programa, ¿no? Sí. Un programa mínimo de saber, bueno, miren, es esto. Por eso yo te vuelvo a repetir lo mismo. Vos fíjate el ego que tienen todos y la ambición de poder. Labaña en primer momento dijo que no quería paso y que iba a ser candidato a presidente y cuál era su propuesta. Sí. Siempre va a dar discurso, hablan a las universidades, las empresas, siempre de lo mismo. Massa, Urtubey y Pichetto dijeron que ellos van a ser candidatos y que no se bajaban de ninguna manera. Al día de hoy, vos escuchaste el discurso de Massa. Sí, también escuché el discurso de Camaño. Entonces, Muy interesante lo de Camaño. la verdad que si vos me preguntás a mí, Sí. tiene todos los ovarios. Si vos me Sí, no, preguntás a mí. es clarísimo. Sí, yo lo escuché es también. muy claro, es decir, Sí. muy determinante con el modelo de Macri, el energúmeno, Sí. pero también dijo, este llegó porque antes hicieron algo. Exacto. Bueno, no sé si es una advertencia para Massa, decir que se lo faculta para que haga la negociación, fíjate lo que vas a hacer, porque hay cosas que por ahí yo no acompañe. Son todas especulaciones. De cualquier manera estamos en un territorio, en un terreno de imágenes o de protagonistas y no de programas.
Claramente, claramente. Es lo que yo digo, están peleándose todos arriba sin ver la situación del país, es como pasa en nuestro distrito, están todos peleándose por quién es el primero. No es algo nuevo esto. No, pero a ver, estamos mal nacional, provincial y distritalmente. Vos no te podés enfocar en una carrera a ver quién está en la lista, a ver cuántos afiches hago, cuántos columneos. ¿Por qué no ves la problemática? ¿Por qué no llevas una propuesta? ¿Por qué no te enfocás en la economía local, en el trabajo, en la basura, en la educación, en la salud, en la seguridad? Enfocate en eso. Dejá que los de arriba ordenen y después salí a hacer campaña. Pero están todos ambiciosos. A ver, lo que pasó en estos días, tanto en salud como en seguridad, nadie salió. Claro. Los que tenían que salir no salieron. ¿Entendés lo que yo te digo? Sí, entonces claro. Están todos enfocándose en eso, en pelearse, quién es presidente, quién es vice, quién es gobernador, quién es intendente, quién son concejal. A ver, nadie está mirando y nadie está haciendo propuestas. Enfoquémonos, ¿en qué? En el trabajo. Porque ahora lo primero que hay que enfocarse es el trabajo. Más allá de que distritalmente nos falte todo, porque a Moreno le falta todo, pero ¿en qué nos podemos basar primero? El trabajo, porque es la base. ¿Y esa forma parte de la propuesta suya con Labaña? ¿Y en qué momento va a aparecer una dimensión más clara de la propuesta? ¿Cuando él ratifica que es precandidato o candidato? Exactamente. Hasta el 12 tiene tiempo para las alianzas. Sí, hay que ver si el socialismo va con Labaña, ¿no? Es una alianza que viene tejiéndose, vamos a ver qué resulta de Por eso. eso, hasta el 12 tiene tiempo las alianzas. Ahí ya se irá enfocando en la lista y el 22 sabremos bien cómo viene la lista. Lo único que nosotros sabemos es que es el candidato a presidente, porque hasta el día de hoy hemos ido y no nos ha dicho nada. Y como acá yo soy la precandidata a intendente y después no sabemos nada. ¿Qué parte del sindicalismo lo acompaña, Labaña? Porque ha tenido reuniones en las últimas semanas con hombres muy históricos del sindicalismo, ¿no? Mira, la semana pasada estuvieron presentes y que fuimos nosotros también, Barrio Nuevo, Benítez de Textiles, Fernández de la UTA, hoy estaba la parte de la UOCRA del Capital, bueno, y así tenés el de los químicos. Hay muchos gremios que acompañan. Te hago dos preguntas finales. Sí. ¿No es testimonial, mirando lo que se llama polarización y grieta, que yo lo cambio, yo hablo de celdas, en donde nos ubican y tenemos que movernos ahí, una candidatura de Labaña? Y si fuese así, ¿no es que una parte de la sociedad está pidiendo testimonios? Ese lugar siempre se le asignó a la izquierda. La izquierda es testimonial. Dice, no, la izquierda pelea poder, que no llegue es otra cosa. Es otra cosa. Y si pasa lo mismo, si el pensamiento de la gente está esperando que no sea más de lo malo, ni más de lo anterior, entonces, pero sí algo que vaya y que creamos en lo que hizo antes y que sea algo que sabemos que no va a ser eterno. También puede ser. Todo esto tiene que ser amalgamado en un programa con metas claras, con respuestas sinceras, con propuestas sinceras. Hasta acá yo no vi esto, salvo buenas intenciones, que es lo que suele ocurrir en las campañas electorales. Todos dicen que tienen la mejor intención. ¿Y cómo pensás hacer la campaña en Moreno? ¿Cuáles son los ejes que vos decís, acá yo voy a hacer la diferencia y voy a tratar de vincularme o comunicarme con el pueblo, con la sociedad, con los barrios, porque esto no está en la agenda de los otros y otras? Mirá, yo desde antes de asumir como concejal estoy caminando los barrios, o sea, no es que yo ahora por la campaña voy a los barrios. En muchos lados estoy y nadie sabe que estoy. En muchos barrios uno porque lo llevan A ver, hay dos tipos de gobierno, o gobernás por ambición y poder, o gobernás por cariño a lo que haces. Yo hay lugares donde voy y tratás de ayudar al barrio en lo que más puedas, y eso es algo que otros no están haciendo. Ya te digo, yo voy con mi propuesta, que lo primero en lo que yo me enfoco es en trabajo, en conservar las pymes, no atacar, a ver,
lo que hicieron últimamente en abrir un supermercado por cuadra de origen extranjero, vos como político no pensaste en que mataste a los otros comerciantes y a su vez mataste a los trabajadores y vas hundiendo la economía local. No lo pensaste. Entonces empecemos a enfocarnos en eso. Tenemos tantos parques industriales y no puede ser que la gente de Moreno no trabaje en Moreno. No podemos tener tantos chicos en la calle. Enfoquémonos en la educación, porque el municipio, si quiere, se puede hacer cargo de varias cosas. Y yo no estoy inventando nada. Yo recorrí distritos en los cuales tomé ejemplos de varios que son distritos peronistas, con gobierno de Cambiemos. Entonces, a ver, fíjate y sentate a hablar con las empresas, bajale las tasas, no le cobres multas, trata de trabajar con toda la economía interna. No puede ser lo que está pasando en Moreno. No vayas a prometer, voy a asfaltar, voy a hacer cordones, voy a hacer esto. No, lo más urgente es el trabajo. Segundo, la educación. Y vos tenés los materiales para hacerlo. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Martín, nos vamos. Listo, hasta la semana que viene.